tardes, bienvenidos a todos los presentes. Soy la arquitecta Natacha Benzi y como integrante de la Comisión de Formación y de la Comisión de Cursos de Informática, les doy la bienvenida. Esta es una de las primeras charlas que queremos dar. La idea es dar muchas otras sobre cómo capacitarnos tecnológicamente. Bueno, ya que mi área es sobre eso, sobre mi comisión tiene que ver con la informática, cómo estar capacitados y actualizados en tecnología, ¿sí? En diseño y desarrollo de nuestros proyectos. Desde el colegio queremos darle mucha importancia a la formación de nuestros colegas, así que a partir de ahora inician una gran cantidad de charlas sobre el tema. Hoy vamos a hablar sobre BIM. Agradezco a la gente de Graphisoft Argentina. Les voy a dar el paso a ellos, que son los que saben del tema. Les voy a pedir que mantengamos los micrófonos cerrados. Todo aquel que quiera preguntar puede hacerlo mediante el chat, y luego la arquitecta Claudia Sosamayo, al final de la charla, va a ir pasando todas las preguntas para que sean contestadas por cada uno de los disertantes. Con nosotros están los profesionales de Graphisoft, que son el licenciado José Luis Pereira Murray, el arquitecto Pablo Pachi, la arquitecta Soledad Silva y el arquitecto Sergio Bresi. Le dejo la palabra a José Luis para que inicie toda esta charla sobre BIM. Bueno, muchísimas gracias, Natacha. Ya es la segunda charla que damos este año, así que realmente estamos muy agradecidos que nos tengan en cuenta, a CAPDA2 y a toda la comisión. Y bueno, la idea es compartir un poco desde Graphisoft Argentina. Somos distribuidores oficiales de ArchiCAD y otros productos. No se olviden que el ecosistema del BIM hay más de 350 software. Nosotros tenemos más de una docena de software dedicados a la arquitectura, a partir de que una empresa alemana, Nemetschek, se hizo cargo de ArchiCAD, cuyas oficinas están en Hungría. O sea que claramente nuestro foco está puesto en el arquitecto. ArchiCAD es un producto importante que tenemos, que está orientado a esta nueva metodología, pero también, bueno, hay muchos software que complementan y que, aparte renderizados, bueno, que hacen que tengamos un ecosistema de soluciones. Y bueno, en Argentina ya estamos hace mucho tiempo, pero bueno, actualmente estamos revitalizados. El lanzamiento de ArchiCAD 24, que se produjo hace unos meses, realmente revolucionó el mercado porque logró integrar en un solo software la ingeniería con la arquitectura. Pero bueno, eso a posteriori de mi charla, que va a ser un poquito más conceptual sobre BIM, el arquitecto Pachi, que sigue a continuación mío, va a hacer un paneo de la herramienta desde un lugar más práctico para que realmente entiendan todas las posibilidades que ofrece el BIM, que son múltiples y no necesariamente tienen que abarcar a todas. Yo ahora voy a mostrarle un PowerPoint un poco para ilustrar un poco el concepto del BIM, para que de alguna manera aquellos que recién empiezan tengan un paneo más conceptual, y los que ya están trabajando, bueno, hay algunos datos que les pueden servir a nivel de actualización. Así que voy a compartir la pantalla. ¿La están viendo, Natacha? ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto, Sergio. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, como vemos, el titular es, a mí, innovación radical en la industria de la construcción. Acá justamente ven en la foto un rascacielos en Kuala Lumpur. Es un edificio que casi es el segundo edificio más alto del mundo,
y fue diseñado con ArchiCAD y fue trabajado en forma colaborativa. Toda la campaña de ArchiCAD 24 pivoteamos sobre este edificio, pero uno puede hacer BIM también en una casa de 200 metros. Quiero decir, esto es simbólico y es un poco poner en valor una construcción muy compleja, porque ven muchas cosas facetadas y todo, pero que trabajaron un montón de colaboradores, y como decía, no es que hicieron un solo software, trabajaron. Acá trabajaron más de 20 software, con lo cual ustedes pueden encontrar la mejor solución para el mejor software, o sea, encontrar determinadas soluciones, hay un software específico que seguramente va a funcionar bien. Bueno, ¿qué es BIM? Yo tomé acá la fuente, el plan BIM Chile, porque Chile es el país que realmente fue más adelantado con el BIM. Ya es obligatorio usar el BIM en Chile desde este año, y podemos decir que es un conjunto de metodologías, estándares, que permiten diseñar, construir y operar un edificio de forma colaborativa y claramente en un espacio virtual. ¿Esto qué significa? Que no es un render. Nosotros vamos a estar modelando, pero vamos a estar como si estuviéramos construyendo. Entonces el chiste es que lo que nosotros hagamos en esta etapa temprana de diseño debería de verse reflejado muy similar a cuando estemos en obra. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta metodología actualmente es la tendencia más relevante en términos de la transformación de la actividad sectorial. Todos sabemos que la arquitectura es una de las ramas a nivel industria más atrasada, bancaria, automotriz, etc. Esto lo que tienen que tomar en cuenta es que esta metodología va a permitir transformar estos términos en la construcción. Es un paradigma. ¿Esto qué rompe? Nosotros venimos de una época donde se le daba valor al volumen de la construcción, al volumen de las empresas, a la fuerza motriz, pero ahora estamos en una era digital, en una era donde el activo principal es la información. Entonces, el BIM en realidad es un gran gestor de información, o sea que ustedes lo que le va a permitir el BIM a partir de un modelo virtual es tomar decisiones desde el inicio, desde la parte topográfica hasta finalizar en la operación. Este modelo que trabaja en 3D claramente está constituido con un montón de información en las distintas etapas, que después la vamos a ver un poco más a priori. Beneficios del BIM. Claramente aumenta la competencia tecnológica, productiva y organizacional de las empresas y de los estudios. Abarca la totalidad de los actores involucrados en la cadena de valor. Esto es fundamental porque hace e impulsa el trabajo colaborativo y da un montón de respuestas a desafíos de la competitividad del sector. La cadena de construcción es mucho más que una obra. Vemos que abarca distintas etapas que claramente ustedes la conocen, pero que el BIM las atraviesa. Atraviesa todo el ciclo de vida de un edificio. Nosotros vamos a hacer un BIM a lo mejor en la parte de diseño para mostrar un lindo proyecto 3D, pero también podemos hacer un diseño detallado, un análisis, llegar a la documentación. Eso nos va a permitir un trabajo mucho más eficiente, donde antes teníamos 4 personas haciendo AutoCAD, hoy vamos a tener una modelando, con lo cual el resto de los arquitectos pueden estar haciendo un trabajo de mayor valor agregado, ¿no? Vamos a tener también la logística de la construcción, los costos, la fabricación. Ahí después está dentro de la charla Soledad Silva, que es la arquitecta de Knauf, que les va a hablar cómo interactúa el fabricante con el arquitecto en la etapa de fabricación, documentación, que hay un ida y vuelta, y además las bibliotecas
por ejemplo, de NAUF, ayudan a que nosotros modelemos menos y esa información ya esté actualizada. Actualizada, todo tipo de información, tamaños, medidas, propiedades ignífugas, un montón de información que va a ser lo que yo estaba diciendo. Si estamos en la era de la información, tener información es un activo nada despreciable, es un activo que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Bueno, acá después, cuando ustedes vean con Pachi, van a hacer un recorrido práctico de todas las dimensiones BIM. Cuando yo hable que el BIM abarca toda la cadena de valor y que podemos hacer 20 clases de BIM de acuerdo a cada necesidad, acá vamos a ver que en el BIM 3D vamos a hacer un renderizado, pero con información. Va a ser un elemento comunicacional fundamental. Estuvimos trabajando con un desarrollador hace unos meses y tenía que estar trabajando se le abrió una posibilidad de hacer un edificio para los empleados en Anielo, Vaca Muerta, y fíjense, los inversores estaban en Inglaterra y este desarrollador necesitaba algo rápido, en una semana mostrarle una forma, un concepto, y bueno, trabajó con el BIM y en una semana envió y dio resultado. Después se fue trabajando más en detalle, pero quiero decir, en ese momento ese BIM, por ahí más básico, le sirvió. Pero después podemos hacer un BIM en 4D con tiempo, simulación de fases de la construcción, después de costos, podemos estimar los costos, vamos a tener la cuantificación de materiales, ahí Soledad de NAUF les va a mostrar un poco ese tema fundamental y posiblemente haya gente que quiera hacer hasta un análisis de sostenibilidad. Va a querer saber cuál es el análisis energético. Si pongo un módulo de NAUF con determinadas condiciones y además pongo también ventanas de doble vidriado hermético y una serie de otros sistemas de detalles constructivos pensados, el propio programa me genera la cantidad K que voy a necesitar, el código de eficiencia energética. Y eso a la hora de, a lo mejor, vender un producto sirve, ¿no? Claramente, y además, bueno, producto de todo lo que estamos pasando, la gente está pensando en la eficiencia energética y además cómo hago una construcción más sustentable, ¿no? Ya dejó de ser un poco verso para hacer algo de realidad y necesario, ¿no? Bueno, después tenemos las ventajas diferenciales de aplicar BIM, las estuvimos viendo. Acá les quiero mostrar un poco de las ventajas. Si ustedes toman la decisión de entrar al BIM, van a estar beneficiados, porque este es recién salido del horno, este mapa. Este mapa hace un año no existía. Todos los estándares BIM en Latinoamérica. Se creó la red de gobiernos latinoamericanos, ¿sí?, que está conformado, que hubo una reunión en el edificio del ejército, que lo alquilaron, un salón muy imponente, vinieron representantes de BIM de todos los países, inclusive de Costa Rica, vino la vicepresidenta que es arquitecta y está impulsando el BIM en Costa Rica, y acá vemos que ya hay países claramente que tienen sus planes. Argentina tiene el CBIM, que está trabajando ya está pidiendo algunos proyectos en BIM. Después tenemos Chile, ya realmente desde el 2020, Brasil está trabajando ya muy fuertemente en el BIM, Perú, Costa Rica, México. Claramente nos estamos dando cuenta que todas las políticas, por lo menos desde el Estado, están yendo hasta esta metodología que se basa en muchísima transparencia y ahorro de costos. Beneficios del BIM, vimos otros beneficios, van a ver la automatización de la documentación digital, la reconstrucción virtual, la automatización de todos los cambios en su solo modelo virtual, centralizamos la información y es lo que le decía, para mí lo más interesante es que es una formidable herramienta de comunicación. Nosotros estamos comunicando todo el tiempo y claramente
a través del 3D y los dispositivos que después le va a mostrar Pablo, por ejemplo el BIMX, que vos podés presentar el modelo en un celular e ir viendo todos los avances y que todas las partes involucradas las vean online, es claramente, hace unos años era increíble que pasara esto, ¿no? Implementación BIM, bueno, yo les quiero decir rápidamente, no es solamente un software, el BIM es una metodología y abarca un proceso que involucra tecnología, involucra las personas, que son los principales también los principales recursos que tienen las empresas, y que la gente tiene miedo porque dice yo voy a formar una persona o que trabaje en el estudio y después se va y después... Yo les quiero dar tranquilidad. Hoy hay una masa crítica importante de estudiantes que ya están trabajando en estudios formados en BIM. O sea, ese no va a ser un problema. El problema va a ser no insertar al estudio de a poco, como puedan, en esta metodología. Y los procesos es que hay estándares para seguir. Hay guías para seguir, que eso después, cuando se hace la implementación BIM, bueno, se generan los cursos de capacitación, ¿no? Etapas de implementación BIM. Acá vimos que una de las cosas fundamentales es que el BIM es colaborativo, el arquitecto en el centro, es el centro del modelo porque el arquitecto va a alojar el modelo virtual, pero después todos los demás van a girar alrededor del arquitecto. En 2D eran relaciones unívocas entre el arquitecto y el ingeniero, entre el arquitecto y el ingeniero estructural, entre el paisajista. Iba y venía. Hoy con el BIM logramos que todo esto sea en forma conjunta. No tenemos que esperar secuencialmente a que terminen los procesos, sino todos van a ir colaborando cuando les toque el turno, pero en el propio modelo virtual. Es una utopía y un poco todavía hablamos que a los ingenieros les está costando, pero la realidad está yendo y ya tenemos casos de éxito realmente, y después voy a dar datos de empresas que están implementando BIM. Bueno, esto es lo que hablé, el centro de datos de la información, todos dando vuelta a través de este modelo central. Y esto es importante entender, es un cambio cultural ingresar al BIM, porque todos los trabajos ya se articulan a través de la información, se trabaja en red y se adoptan nuevas tecnologías, sin importar, y esto lo estamos viendo en la pandemia, no importa la conectividad, no importa la distancia, no importa el tamaño del proyecto, porque nuestro software solo actualiza los cambios, con lo cual no se necesita mucha conectividad. Y hoy, producto de la pandemia, muchos arquitectos pudieron trabajar desde su casa con el BIM Cloud o con la nube. La nube es el elemento en este momento más disruptivo, no solamente en la construcción, en el BIM, en todos los ámbitos. Tenemos un lugar donde podemos almacenar información y que un montón de gente trabaje sobre esa información. No solamente gente. En el Internet de las cosas, esa información activa miles y miles de dispositivos que nos va a generar un bienestar y nos va a permitir estar atentos frente a determinado mundo que cada vez tiene más incertidumbre. ¿Por qué BIM? Acá después se lo va a comentar Pachi, porque hay muchísima más productividad, trabajamos en la primera etapa, pero los errores que se cometen en la parte de operación son 10 veces más caros que cambiarlos en la etapa de diseño. O sea, ¿qué estamos haciendo en la etapa de diseño? Estamos construyendo y nos permite hacer un montón de simulaciones en forma virtual, ¿sí? Sin pagar costos. Si nos equivocamos, son 2 horas más de modelado de un arquitecto. José Luis, te interrumpo un segundito. Tenemos invitados de Brasil, así que yo te digo, si podés hablar un poquito más despacio, bueno, pienso que se entiende perfecto y sé del apuro que uno tiene por querer explicar todo, porque la verdad que es impresionante y queremos pasar por todos los disertantes, pero capaz no te apures, digo. Bueno, cómo no, tomo en cuenta un poco para no hacerlo tan extenso. Bueno, los beneficios del BIM.
acá estamos viendo las estrategias de la construcción en Reino Unido, y el Reino Unido es el país que está considerado como líder en el tema BIM. Chile aplicó el modelo inglés bastante, le fue muy bien, ¿no? Nosotros, a través del plan Sin BIM, realmente tuvo contactos con la gente del plan BIM Chile y hubo una buena transferencia de conocimientos, y hoy realmente Argentina también está en un buen nivel. Lo que podemos ver que la reducción de costos es del 33% según las experiencias en el Reino Unido, la reducción de plazos el 50%, ¿no? Hay un aumento de la productividad del 20%, a lo mejor con lo que yo gasto en 4 escuelas, puedo construir mediante BIM 5. Hay un aumento de la trazabilidad y la transparencia. ¿Esto por qué aumenta la transparencia? Porque yo tengo, ya antes de construir, tengo todos los costos hechos, ¿no? Y tengo bastante certidumbre de que, como hice simulaciones, no me voy a equivocar. Esto permite una transparencia y una asignación de recursos que sabemos en la construcción es complicada. Y después una mejora de calidad, ¿no? De calidad del proyecto, de calidad de todas las situaciones. Acá, según datos de Camarco, de la Cámara de la Construcción de la Argentina, acá estamos viendo que hay retrasos en más de la mitad de las obras, ¿no? Que hay problemas con los tiempos. Y no sé, por ahí es un dato bastante conservador el que estoy mostrando. Después, el divorcio entre el diseño y la construcción. Las obras se construyen tal cual han sido diseñadas. Acá vemos que casi la mitad hay problemas con eso. ¿Qué nos permite el BIM? Como vamos a tener el modelo prácticamente constructivo, si nosotros hicimos bien las cosas, bien las tareas, cuando lleguemos a la obra, eso va a ser bastante parecido a la realidad. Factores que limitan la expansión del BIM. Estos son datos todos del BIM. Primero, falta de capital humano calificado con conocimiento BIM. Ese es un tema que estuve hablando y que realmente estamos trabajando en las universidades y en los cursos. Por ejemplo, Canva realmente puso foco en el BIM. ¿Para qué? Para justamente capacitar a sus asociados en estas tecnologías y seguramente en muchos otros más. Después, el costo inicial de implementación BIM. El BIM, hay que, digamos, las licencias en general no son baratas, pero pueden, después se amortizan, como vimos, con el tiempo, el menor tiempo dedicado de gente y recursos a las obras. Y el tercero también es clave. ¿Por qué voy a hacer BIM si otros no lo están haciendo? Y ahí, por eso yo hablo de la cadena de valor y de involucrar a todos, no solamente los arquitectos, los ingenieros, los paisajistas, los clientes, los inversores, los desarrolladores, el Estado, las ONG. Todos tienen que trabajar de tal manera que al ser y fundamentalmente la academia, para que todos se sientan seguros. Sí, yo tengo que entrar acá, pues estamos todos, ¿no? Bueno, eso es algo clave. Finalmente, este es un dato bastante nuevo de un análisis de marketing que hizo la Cámara de la Construcción. El grado de adopción de BIM es un 10% en nuestro sector. O sea, de cada 100 empresas, 10 están trabajando BIM en distintas etapas de BIM. Puede ser BIM 3D, puede para hacer documentación, inclusive algunas hacen cálculos energéticos, la parte de operación. Facility Management. De todas maneras, lo que resulta destacable es que la mayoría de las empresas no usuarias, es decir, que vemos que hay en la segunda columna, fila, nunca se usó BIM, pero existe interés en hacerlo. Hay casi un 50% de empresas que están interesadas en el corto plazo de ingresar al BIM. Y eso es lo que yo quiero transmitirle. Hoy tienen la oportunidad de ser competitivos y de diferenciarse si ustedes, antes que entre
toda la masa crítica entran, ustedes van a tener una ventaja competitiva. Y creo que estamos viendo que las ventajas competitivas hoy son claves para sobrevivir y ser sustentable. Finalmente, les quiero decir que los principales aceleradores del uso del BIM en Argentina, y también esta es fuente de Camarco, una es el desarrollo comercial. Yo quiero que mi estudio se desarrolle, crezca y realmente sea operativo. Y otro es el aumento de la productividad. Si yo mis recursos los puedo usar para generar mayor valor agregado, ¿por qué no hacerlo y no tenerlo la gran parte de mis recursos en tareas repetitivas? Claramente es un tema también de supervivencia. Y 3, la legislación. Como acabo de comentarles, el resto, ya sabíamos que en el primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Noruega, Rusia, China, asiáticos, estaban usando el BIM y no necesitaban que el Estado los presione. Ellos mismos se dieron cuenta que era interesante. Pero hoy casi todos los países de la región van a empezar a pedir BIM en los proyectos. Y los principales, digamos, dificultades es lo que hablamos: falta de profesionales, la industria no lo utiliza en su conjunto y la opción es vista como un gasto. Entonces, en base a lo que charlé y les comenté y las preguntas que hice, lo que tenemos que decir es: ¿el BIM es una moda? ¿Entro? ¿No entro? ¿Es un gasto? ¿O es el futuro? Es donde yo tengo que apuntar y de alguna manera pedir colaboración. Para eso estamos Graphisoft y todas las asociaciones, por ejemplo CAPDA 2, para poder ayudarlos y complementarlos y darse cuenta que aún siendo un estudio muy pequeño, también es muy eficiente empezar a hacerlo. El futuro es ahora. Se pueden descargar la versión gratuita estudiantil en myarchicad.com. Y bueno, muchísimas gracias. Acá les dejo mis datos. Y bueno, ahora le paso la posta a un consultor BIM especialista de Graphisoft, que es el arquitecto Mendoza. Bueno, él es de San Luis, pero trabaja en Mendoza, es profesor universitario y tiene todas nuestras certificaciones, así que espero que lo disfruten. Ahora lo paso al arquitecto Pablo Pachi. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, José Luis. Ahora comparto pantalla. Creo que está viéndose todo bien. Bueno, yo tengo un PowerPoint que la verdad es que lo voy a resumir bastante para pasar directamente a mostrar el software y todo esto que estamos hablando de manera teórica, verlo en acción. Primero, bueno, me presento un poquito. Yo soy profesor de la carrera de arquitectura en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Doy allí una materia que es modelización digital, que es precisamente BIM con Archicad. Tengo un estudio de arquitectura y tengo una consultoría BIM, que bueno, estamos tratando de implementar en empresas constructoras de aquí de la zona y en estudios de arquitectura la metodología de trabajo. Este PowerPoint lo voy a pasar bastante rápido porque en realidad es una explicación de qué es BIM, pero ya estamos sobreentendiendo que todo esto ya se comprenden los conceptos básicos, pero un poco la historia de lo que es el paso de lo que es el dibujo técnico con los Rotring. Acá vemos un pequeño homenaje a Kino, con los Rotring, y el paso a lo que es el CAD ha sido una evolución que se ha dado en los últimos años. Destaco con esto que Archicad lleva 30 y pico de años en el mercado, es decir, no es algo nuevo como software en el mercado. Esto es un poco el flujo de trabajo que estamos acostumbrados a tener entre lo que era el papel antes y lo que es el CAD, donde hay que hacer modificaciones en los distintos documentos
y cuando cambia el proyecto hay que comenzar con un montón de versiones. Estas versiones hacen que un proyecto en CAD, el flujo de trabajo, el flujo de información en un proyecto en CAD tenga al proyecto centralizado aquí, pero que está siendo alimentado desde la documentación que se va generando de manera individual. En cambio, en el proyecto BIM, en un proyecto realizado con BIM, tenemos un modelo BIM centralizado y el flujo de trabajo es exactamente el inverso. Desde nuestro modelo BIM vamos a estar generando toda esta documentación, ya sean plantas, cortes, vistas, fachadas, axonometrías, perspectivas, renders, mediciones, cómputos y hasta inclusive cantidades de valor, digamos, de presupuesto. Bueno, esta es la curva de cómo se avanza en el proceso de diseño con el BIM. Acá hay una cosa fundamental, que es que nosotros tenemos un esfuerzo de diseño en CAD, es esta curva verde que tenemos aquí. Esto es un poco para entender por qué el BIM tiene un altísimo grado de productividad y nos ahorra mucho en costos en nuestro proyecto de arquitectura, en nuestro estudio de arquitectura, o inclusive en todas las cuestiones de ingeniería, ya sean instalaciones o cálculo de estructuras. Aquí abajo tenemos un eje donde tenemos las etapas de proyecto, anteproyecto, proyecto básico, ejecutivo, licitación, ejecución de la obra o construcción, explotación del edificio y recuperación. Esto durante todo el proceso de vida útil de nuestro activo, que sería nuestro edificio, desde que nace la idea del edificio hasta que se lo demuele. El esfuerzo de diseño que mayor se realiza en CAD se realiza en el proyecto ejecutivo, en donde está el máximo de la curva verde. Ahora, esto implica que durante todo el proceso hay un montón de cambios, y estos cambios tenemos nosotros una capacidad de reacción, que es la curva amarilla. En el café, charlando con el cliente, esta capacidad de reacción es muy alta, porque rompemos una servilleta y volvemos a dibujar. Y esos costos son solo un café, por lo tanto ese costo es muy barato. En la medida que vamos avanzando en las etapas del proyecto, esa capacidad de reacción nuestra es menor, porque cada vez tenemos más cantidad de documentación para modificar. Por lo tanto, la capacidad de reacción va disminuyendo logarítmicamente y los costos de los cambios inversamente proporcional a la capacidad de reacción van en aumento. Es decir, en el momento del proyecto ejecutivo, que es donde mayor cantidad de documentación se necesitaba en el CAD, tenemos muy poca reacción y muchos costos. Al aparecer el proyecto realizado en metodologías BIM, Hola Pablo, mira, no te escuchamos, creo que se cortó, ¿no? Hola, hola. nosotros lo que estamos haciendo, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, Pablo. Ok. Sí. Bien. No sé por dónde me quedé, que me estaban escuchando. Bueno, básicamente decía que el esfuerzo de diseño en BIM se está corriendo en el tiempo hacia la etapa anterior, hacia las etapas de anteproyecto. Por lo tanto, yo aquí tengo más capacidad de reacción y tengo muchos menores costos para esos cambios. Es decir, solo por aplicar BIM, ya en el proyecto de arquitectura estamos ahorrando dinero. Y esto nos va a hacer falta pasar de una manera de pensar del pensamiento CAD al pensamiento BIM, que va a implicar un cambio de mentalidad en esa metodología. Indefectiblemente tenemos una implementación del BIM y tenemos que tener una formación. Desgraciadamente, estos cambios para implementación, acá José Luis decía una cosa muy interesante, que es cuáles son los contras que tiene el BIM. Uno de los mayores contras que tiene el BIM es la inercia de los profesionales de querer cambiar las metodologías de trabajo. ¿A qué se debe esto? Que uno está en la vorágine del día a día trabajando, haciendo las presentaciones, los planos, el envío a la municipalidad, las reuniones con el cliente, y uno tiene que hacer
un alto en el camino, hacer una capacitación, y esa productividad disminuye durante un tiempo hasta que nosotros volvemos a tener un aumento de la productividad y equiparamos esa productividad. Luego la vamos a superar terriblemente, la vamos a multiplicar por 5 o por 10, eso es garantizado, yo creo que es más la productividad, pero hay un momento en el que uno tiene que salirse de la zona de confort para poder aplicar esta implementación del BIM, que tiene, lo más costoso que tiene es el cambio de mentalidad para comenzar a aplicarlo. Bien, entre esas ventajas que nosotros tenemos es que vamos a estar trabajando, ya voy más a lo técnico, nosotros vamos a estar trabajando en un modelo único, en un archivo único. Esto estoy hablando fundamentalmente del BIM con ArchiCAD. Es decir, hay otros software, como por ejemplo Allplan, que no trabajan con archivo único, trabajan con un sistema multiarchivos conectados entre sí. En este caso, nosotros modelamos también con elementos constructivos. Es decir, no vamos a dibujar 4 líneas que va a representar un muro, sino que vamos a utilizar la herramienta muro y a esa herramienta muro le vamos a colocar una herramienta ventana o una herramienta puerta. Cuando en 2D va a salir de manera automática los cortes, fachadas, axonometrías, perspectivas, planillas de carpintería, por supuesto las plantas y toda la documentación 2D bidimensional va a salir de ese modelo único. Con lo cual, cada cambio que hagamos en el 3D o en el 2D va a estar alimentando esta gran base de datos del modelo BIM, que va a generar que todos aquellos documentos que se han generado, todos, corte, fachada, axonometría, absolutamente todos, se van a actualizar en tiempo real con cualquier modificación que se haga. Por lo tanto, si yo tengo un conjunto de 200 planos de una obra gigante, pues solamente con cambiar en nuestro 3D voy a estar modificando los 200 planos y los cómputos que se hayan hecho al respecto. Que por supuesto salen automáticamente, solo hay que pedirle la información que busque lo que nosotros queremos que busque y que nos arroje la información que queremos que nos dé. Por lo tanto, también de manera, digamos, casi automática, vamos a obtener un montón de cómputos de nuestro modelo. Por supuesto, vamos a tener visualización para la venta, vamos a poder sacar render, vamos a poder navegar por dentro del edificio, vamos a poder exportar a un hipermodelo BIMX, que lo vamos a ver enseguida en una tablet o en un celular, podemos mostrarle al cliente de manera gratuita con una aplicación, enviárselo y enviarle todas las actualizaciones de ese modelo, o enviar ese hipermodelo al capataz de la obra o al representante técnico en obra, para que pueda tener los planos actualizados vía internet con cada cambio que se realice en la oficina o en el estudio. Luego tenemos la posibilidad de trabajo colaborativo en Teamwork, mediante un modelo único en el cual se van a conectar no solamente en una misma oficina todos los que van a trabajar en ese proyecto, sino que desde cualquier parte del mundo con una tecnología espectacular que es el Delta Cache o Delta Cache, que permite conectar un montón de usuarios que están trabajando directamente en el proyecto, en el archivo único BIM en el que estamos trabajando. Por supuesto, dentro de esto vamos a poder tener las instalaciones, tanto en 3D como en 2D, con el modelador MEP. MEP significa Mechanical, Electrical and Plumbing. Esto es un modelo BIM solo de las instalaciones, que ahora ArchiCAD lo tiene incorporado de manera gratuita dentro del propio ArchiCAD 24, que es la última versión. La conectividad con modelado de diseño paramétrico, como por ejemplo el tipo de arquitectura que hacen Zaha Hadid, Santiago Calatrava o el estudio BIG, donde nos podemos conectar paramétricamente, o sea, conectarnos a rinoceros o rhinoceros y grasshopper, que nos permite generar un diseño paramétrico solo con mover 2 o 3 perillitas, poder generar una arquitectura que va adaptándose a esos parámetros que vamos modificando en tiempo real, conectado directamente a ArchiCAD. Y por supuesto el modelo analítico estructural, que nos permite generar este modelo para que ya al ingeniero que va a hacer el cálculo de estructura podamos enviarle
refinado el modelo estructural para que él solamente tenga que calcularlo o corregir o modificar algunas cuestiones que se vea derivado del cálculo. Después, lo otro es que esto es una evolución en donde tenemos todas las dimensiones del BIM, que cada día se le van agregando más dimensiones. Ya se habla del 7D, por ejemplo, que es la aplicación de la sustentabilidad dentro de los modelos, y bueno, en esa medida se van agregando cada vez más dimensiones. Voy a pasar ahora a mostrarles, este es un modelo de oficina que es ArchiCAD 24. ArchiCAD 24 está mostrando siempre este edificio que es emblemático porque es la aplicación de todos estos conceptos que les estaba hablando. Aquí tenemos un modelo que tiene preparado el sistema estructural, la parte de arquitectura, y simplemente con hacer modificaciones o entrar en el navegador, nosotros podemos aquí entrar a los distintos tipos de visualización de este modelo. Por ejemplo, voy a entrar a la parte estructural de modelo MEP y estructuras conjuntamente. A ver, denme un segundito. Bien, aquí tenemos el modelo estructural combinado con el modelo de instalaciones. Vemos que está cada uno de los elementos de instalaciones, los artefactos sanitarios, el aire acondicionado, y cada uno de estos elementos que está modelado en el propio UNED que trae incorporado ArchiCAD, está combinado con la estructura. Esto es para cuando nosotros estamos en obra, podemos tener todo el análisis de, antes de llegar a la obra, vamos a hacer el análisis de la detección de colisiones de estos distintos elementos. Podemos pasar de manera sencilla a ver solamente las instalaciones sin estructura para poder hacer el estudio, el análisis de cualquiera de estos sistemas, o inclusive para generar documentación en la que nosotros tengamos que, por ejemplo, hacer un detalle de un paso de instalaciones por un muro, etc. Luego tenemos el análisis, el sistema analítico estructural, el modelo analítico estructural, que transforma las estructuras, la geometría de las estructuras, las transforma en elementos filares y nodos y planos, que son los ejes que los sistemas de cálculo estructural van a permitir que se haga el cálculo directamente de los elementos constructivos estos, sin la necesidad de que el ingeniero tenga que interpretar nuestra documentación, nuestro plano o nuestro modelo y tenga que remodelar el modelo estructural. Este modelo estructural se envía al ingeniero mediante un lenguaje de exportación que es el IFC. Este lenguaje de importación-exportación está dentro de lo que es el mundo de OpenBIM. Este sistema de OpenBIM es todos aquellos software que están trabajando internamente en colaboración en distintas marcas, inclusive entre sí, están trabajando para que todos puedan leer o escribir en este lenguaje y que todos puedan colaborar entre sí para poder conectar, por ejemplo, Revit con ArchiCAD, con Tecla, con ETABS o con SAP 2000, etc., para poder trabajar en un entorno colaborativo sin necesidad de tener que usar el mismo software. Es decir, todos aquellos que trabajan con BIM no están obligados a utilizar la misma marca comercial del BIM. Bien, pero además de esto, tenemos la documentación 2D aquí. Luca, por favor. Tenemos la documentación 2D que si nos vamos en el propio navegador, por ejemplo, a una de las plantas simplemente haciendo doble clic, vamos a pasar a visualizar las plantas de arquitectura, toda la documentación 2D. Aquí a la derecha tenemos el navegador en donde tenemos toda la documentación que se va a ir generando a raíz de nuestro modelo tridimensional.
inclusive cómputos. Por ejemplo, aquí vemos cómputos de áreas, exteriores, las perspectivas, distintas perspectivas que se quiere visualizar, y todo lo que son planos 2D, por ejemplo, secciones, cortes, fachadas, etc. Simplemente haciendo doble clic sobre una de estas vistas, ArchiCAD lo que hace es tomar al propio modelo, hacer el corte y dibujarlo. Este corte posteriormente vamos a editarlo, poniéndole la información, las etiquetas, detallando, por ejemplo, los materiales que se están utilizando. Estas etiquetas también son inteligentes, es decir, nosotros no vamos a evitar escribir a mano absolutamente cualquier cosa que tengamos que colocar en ArchiCAD. Vamos a utilizar las herramientas de detección inteligente para generar la información, la extracción de la información de nuestro modelo, y de esa manera no vamos a cometer el error de poner información que no corresponde a ese elemento. Por ejemplo, aquí se demora un poco en dibujar el corte porque además tengo abierto varios ArchiCAD y Twinmotion a la vez. Entonces la computadora está un poquito... aparte este modelo es impresionante, como van a ver acá, tiene todas las instalaciones aquí en el corte. Esto es un elemento, un objeto que viene del modelo 3D, es decir, yo acá estoy tocando el objeto 3D. Yo estoy dentro de mi modelo BIM tridimensional. Esta etiqueta, por ejemplo, si yo entro al setting de esta etiqueta, aquí yo no tengo escrito a mano absolutamente nada. Simplemente está buscando el nombre de los materiales y un montón de información que él escribe de manera automática, incluyendo los espesores. Si yo tomo esta misma etiqueta y la coloco en otro elemento cualquiera, me va a dar otra información absolutamente diferente. Por supuesto, si la coloco en una puerta, bueno, en este caso no me va a dar la información porque esta etiqueta no sirve para puerta. Pero en esta sí me va a decir el tipo de muro que es, el concreto estructural, el espesor, etc. Pablo está silenciado. Perfecto. Bien, además de esto, nosotros en el modelo de arquitectura, digamos, podemos exportarlo simplemente haciendo clic en una herramienta a Twinmotion. Twinmotion nos permite, este es el mismo edificio exportado, nos permite visualizarlo con la verdad es que con una visualización bastante cercana a la realidad. Esto no es un render, aquí estamos dentro del modelo y lo podemos navegar sin ningún problema. Twinmotion tiene un convenio con Graphisoft para que todo usuario de ArchiCAD pueda tener de manera gratuita este software al que poder exportar y sacar todos los modelos, todos los renders y las perspectivas. Por lo tanto, nosotros podemos aquí navegar por el modelo, inclusive pasárselo a nuestro cliente para que mediante un visualizador del modelo pueda revisarlo y caminar, así como lo estamos haciendo aquí, con una aplicación, un visualizador gratuito, e inclusive lo puede ver con realidad virtual con las gafas 3D. Por supuesto que este modelo, aquí nosotros podríamos perfectamente comenzar a hacer las distintas modificaciones para que hacer distintas pruebas de materiales y probar de qué manera, de cuál sería la mejor manera que nosotros podemos lograr con este proyecto. Sentados con el cliente, por ejemplo, podemos mostrarle esto y bueno, que tome decisiones de cuál es el tipo de materialidad que prefiere, etc. Además, tiene otras funciones como cambiar el asoleamiento, por supuesto, adaptar el asoleamiento al sitio real. Esto ya viene desde ArchiCAD. En ArchiCAD nosotros podemos colocar latitud, longitud del edificio
por lo tanto podemos hacer el estudio de asoleamiento de nuestro modelo BIM. Bien, ahora les voy a mostrar otro modelo que es una vivienda. No, perdón, les voy a mostrar primero este otro. Esto es un proyecto que se realizó para un concurso. Evidentemente, estas formas eran muy dificultosas de realizar directamente en Archicad, porque no hay un elemento constructivo que pueda tomar estas formas de manera sencilla. Entonces lo que se hizo fue combinarlo con Rhinoceros, se modeló esta forma y se lo combinó con Grasshopper. Grasshopper es esto que ven aquí, que es una aplicación interna de Rhinoceros. Esto se llama programación visual. Cada una de estas pilitas conectadas entre sí con cables son funciones u órdenes de un programa. O sea, uno aquí está programando, en vez de escribir un programa como se escribía con BASIC, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es colocar distintas pilas que tiene cada una función diferente. Por ejemplo, aquí tenemos que estas formas de estos palitos que se ven aquí en la fachada de este edificio, hay cierta cantidad de palitos que está marcado por estos números de divisiones, de estas curvas. Entonces yo puedo modificar estas cantidades y en tiempo real puedo ver cómo, bueno, en tiempo real va a tomar unos segundos en recalcularlo. Ahora he cubierto la fachada con una mayor cantidad de elementos de fachada. Estos elementos de fachada a su vez pueden modificarse en dimensiones, simplemente desplazando estos parámetros, y de manera automática también se va a adaptar, pero esta adaptación además se va a dar también en Archicad. Esto está conectado mediante esta ventana que tiene aquí un conector directo para conectarse con Rhinoceros y Grasshopper, y lo que estamos haciendo es intercediendo para modificar nuestro modelo de Archicad y mediante el diseño paramétrico, y mediante eso yo voy a poder sacar mi documentación 2D, por ejemplo, todos los planos de fabricación de cada uno de estos elementos constructivos o corte, por ejemplo, sacar una fachada de esto, un corte o documentación bidimensional es bastante complejo. Esto es un edificio que tiene unos 60 metros de altura, aquí se ve el tamaño de la gente. Y bueno, estas son las potencialidades de Archicad conectado con Rhinoceros y Grasshopper. Esto es absolutamente infinito. Las posibilidades son infinitas porque yo esto lo puedo programar, yo puedo generar todo lo que yo desee mediante la programación. O sea, esto es un lienzo en blanco en el cual yo puedo desarrollar lo que a mi mente se le ocurra, nada más. Por supuesto, hay que saber programar. Esto es muy básico lo que yo he hecho aquí. No se van a pensar que yo soy un genio en la programación. Son 4 pilitas repetidas y poca cosa más. Pero hay realmente programaciones fantásticas para lograr elementos constructivos, edificios enteros, torres enteras, en donde simplemente cambiando este grupo de parámetros yo puedo modificar el edificio completo y obtener la información. Yo aquí mismo, dentro de Grasshopper, puedo poner una plantilla de estas y acá me va a dar, por ejemplo, la lista de corte de qué longitud tiene cada uno de estos palitos, que en el proyecto que se presentó eran unos 2000 más o menos, y cada uno es distinto al de al lado, por lo tanto sería absolutamente imposible documentar eso de otra manera. Bien, paso ahora a una vivienda más sencilla. Esta es una vivienda que se hizo un proyecto para una gente de San Luis y se proyectó en steel framing. Este modelo arquitectónico tiene a su vez la posibilidad, en este caso se hizo todo el panelizado de la estructura de steel framing, que es esto que tenemos aquí. Esta documentación, además, se la clasificó por colores y por tipos
para que automáticamente Archicad pinte lo que son montantes inferiores y superiores sobre las aberturas, lo que son soleras, lo que son vigas tubo, y de manera automática se van a pintar de distintos colores, pero además tenemos aquí la documentación. Por ejemplo, este plano de cada uno de los paneles del panelizado de steel frame tiene el dibujo. En realidad no es un dibujo, es una vista del panel original que está en el modelo, donde se han puesto las cotas de cada uno de los elementos constructivos de ese panel, pero además se ha hecho el cómputo de la lista de cortes y la clasificación según los colores para que en obra tomen este papel. Esto es, cada uno de estos es una hojita 4 que se lleva a la obra. Cada una de estas hojitas suman en total todo esto que vemos aquí a la derecha, que son más o menos unos 60 paneles en planta baja y unos 50 paneles en planta alta. Vemos que acá tenemos en total unos 140 paneles diferentes en esta lista. Y luego además están estos cómputos. Estos cómputos son absolutamente automáticos. Bueno, además de que nosotros podemos en nuestro 3D de Archicad, nosotros podemos exportarlo. Ahora voy a tomarme un segundo para llevar esto al celular y poder mostrarles cómo se ve esto cuando lo exportamos al hipermodelo. Bien, ahí están viendo el celular mío, ¿verdad? Bien, esta es la pantalla de mi teléfono. Tengo distintos proyectos y voy a entrar a esta que es la casa La Joaquina, que tiene el panelizado solamente. Aquí van a ver que yo tengo toda la documentación 2D con cada uno de estos paneles. Estos paneles se nombran como PEX, PEX 101, 102, etc. Son los paneles exteriores. Si yo entro a uno de estos paneles y hago clic aquí a la derecha, vamos a tener cada uno de los planos de cada uno de los paneles. Esto lo navego a dedo en el celular, como hacemos para mirar las fotitos de Instagram. Pero a su vez, acá a la izquierda abajo tenemos un botón que nos lleva al 3D, pero además nos lleva al 3D de ese plano, de ese panel, en la obra. Entonces yo puedo ver en la obra cuál es ese plano. Está mostrando un corte de ese plano. Este plano puedo moverlo para acá para que no me moleste. Yo puedo saber cuál es ese panel en la obra. Además puedo tocar uno de los... Bueno, acá tengo el plano de corte. Y puedo ir moviendo. Este plano de corte lo puedo ir moviendo para que se corte en distintos lugares. O si no, puedo tocar un elemento constructivo. Me aparece ese botón azul. Y yo aquí pongo info. Entonces me va a mostrar información de ese panel. Me dice que es un PGC de 100 por 0,9, la altura, la dimensión del núcleo, el número de pilar al que corresponde, que me va a servir para ir a buscarlo luego en la lista de corte, y a qué panel pertenece, que en este caso pertenece al PEX 106. Luego yo puedo volver a mi 3D, quitar el plano de corte, navegar el modelo tridimensional y buscar información por otro sitio. Además, puedo también irme a los planos desde aquí y volver a navegar por los planos, por los documentos 2D. Y aquí simplemente voy pasando de un plano al otro hasta, bueno, todo esto por supuesto me permite a mí estar en la obra con la documentación absolutamente actualizada. Porque yo, bueno, inclusive puedo compartirlo. Si yo estoy en el 3D, puedo compartir la vista 3D en Facebook y una vista 360 para compartir algunas imágenes. Y si no, puedo cambiar directamente, apretando aquí arriba, a otro modelo y, por ejemplo, ir
a esto, que es una cúpula. Esta cúpula es un relevamiento de una cúpula de unos 25 metros de diámetro por 28 metros de altura, que se prendió fuego. Esto es el espacio, un espacio cultural aquí en la ciudad de Mendoza, en donde nos encargaron hacer el relevamiento para el llamado a licitación de la reconstrucción de esta cúpula. Bueno, como ven, tenemos un alto grado de detallado de esta cúpula. Por supuesto, aquí está faltando toda la cáscara interna de yeso porque se prendió fuego y bueno, entre los bomberos y el agua y el fuego se cayó el cielo raso de yeso. Pero también aquí lo que se hizo, en realidad lo más interesante de esto, no es lo bonito que está el modelo 3D, sino que nosotros no tomamos ninguna medida. Es decir, cuando nos llamaron para hacer este trabajo, dijimos, ¿cómo hacemos esto? Teníamos 20 días para hacer el relevamiento y la presentación de documentación, y lo que hicimos fue hacer un escaneo de láser 3D. Por lo tanto, vino una persona con un escáner y hizo el relevamiento. Se generó una nube de puntos con un grado de error de 2 a 6 milímetros de error en cada uno de los puntos. Cada uno de esos puntos tiene la ubicación espacial, la información del X y Z de las coordenadas y el RGB del color de ese punto. Además de eso, lo que hicimos fue generar una clasificación de los elementos constructivos, y aquí, tocando cada uno de los elementos, aparece una ficha donde dice el estado de rehabilitación, qué tipo de elemento estructural es, en qué eje, relativo a los planos de los radios que generaban los ejes de esta cúpula, y cómo estaba de afectada visualmente, cómo se veía afectada la geometría de cada uno de los elementos constructivos. De esta manera era mucho más sencillo identificar cada uno de los elementos simplemente ubicándose en el lugar con una tablet, tocando el elemento y sabiendo si había que prestar más o menos atención en ese elemento constructivo. Por supuesto que si nos vamos a la documentación 2D, tenemos los planos donde están los cortes. Allí se ve el corte del dibujado, digamos, del modelo BIM, con la clasificación dependiendo de cómo había sido afectado por el fuego, perdón. Si estaba rojo era faltante, o sea que allí ese elemento constructivo no estaba. En naranja estaba muy afectado, amarillo medianamente afectado, y en blanco no había sido afectado por el fuego. Luego, esto que está aquí es la nube de puntos del pedacito de corte de exactamente este corte que tenemos ahí aquí a la izquierda. O sea, está puesto como referencia un corte de la nube de puntos, o prácticamente lo que es un corte de la foto, porque realmente tiene un grado de detalle impresionante. Y además, el etiquetado de los elementos constructivos con la información de cada uno de los elementos, de nuevo, sin escribir absolutamente nada. Estos son etiquetas totalmente automáticas. Y por supuesto que tenemos toda la documentación en cortes, en perspectivas, todo ordenado en el 2D. Por ejemplo, aquí hay una que es interesante. Corte axonométrico. A ver esta. Bueno, allí nos va mostrando la previsualización de los elementos. Bueno, esta, por ejemplo, es muy interesante porque es como un despiece del desarme de lo que es la cúpula y todos los elementos faltantes. Los vitrós esos se quitaron, no estaban cuando nosotros fuimos, se quitaron antes, se rescataron los que no habían sido quemados o rotos. Bien, perfecto. Bueno, nada más por mi parte. Creo yo que el paso al mundo del BIM es hoy en día absolutamente obligatorio.
y en muy poquito tiempo va a ser obligatorio porque los gobiernos nacionales, provinciales y municipales están trabajando para que eso suceda, porque saben que con el BIM se hacen mejores proyectos, porque se hace mejor documentación de más calidad y ya estamos comenzando a tener catálogos BIM de elementos constructivos, y aprovecho esto para decir que le paso a Soledad la palabra para que muestre ella cómo es esto de los elementos constructivos en los catálogos BIM de fabricantes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estoy. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bárbaro, ahí empiezo a compartir entonces. Cualquier cosa me van frenando. Bueno, muchas gracias a todos por estar participando. Como bien al principio nos presentó Natacha, yo soy María Soledad Silva, formo parte del Departamento Técnico de CNAUF Argentina, y en este seminario nuestra idea es, como comentaba Pablo, mostrarles en relación a lo que es una empresa proveedora de materiales, en este caso nosotros CNAUF, cómo fue el desarrollo, cuál es la importancia que los proveedores nacionales también cuenten con el tema de la biblioteca BIM, y cómo usarla, y como comentaba también José Luis, usarla también de la forma correcta, ver un poco qué dimensión, qué es lo que ustedes quieren mostrar, si se necesita mostrar, hacer por ejemplo un análisis de programación, si solo quieren trabajar con un simple modelo 3D, así que esa información es lo que nosotros podemos ir volcando, y después generar el intercambio con los proveedores en relación a la información que necesiten para poder utilizar el objeto correcto. Breve introducción de la empresa para los que no la conocen. Knauf es una empresa alemana, la casa matriz está en Iphofen, y nosotros en Mendoza tenemos la fabricación en Luján de Cuyo de lo que son las placas de yeso, los perfiles, la masilla, también tenemos una línea de revoques, y en el año 2016, dentro de lo que es la parte de la digitalización, hicimos la migración de todo lo que serían nuestra asistencia. Yo desde el departamento técnico con el equipo brindamos asistencia a los estudios, hicimos la migración de todos los detalles 2D a 3D para poder también asesorarlos con la tecnología BIM. Un poco lo que Knauf promueve, como vemos en pantalla, es el tema de la construcción 4.0, estar también al alcance y amigados con las nuevas tecnologías, ya que, como comentaba José al principio, el tema de la digitalización en la construcción es ideal para disminuir todo lo que serían los costos de producción, ya que cuando uno trabaja en esa curva que mostraba, la curva de McLemy, en un diseño, en un modelo inicial, y la I de información, que es lo importante del BIM, del Building Information Modeling, lo trabajamos con la información necesaria, en realidad no lo llenamos de información que uno no va a usar, utilizamos la información necesaria. Ese modelo virtual después va a estar construido, entonces se van a disminuir muchísimos errores. A la vez uno le va a poder dar mayor confianza al cliente, va a poder hacer una etapabilidad, una visualización 3D del modelo, y todo eso va a acompañar de muchas mejoras y óptimos resultados. Entonces, es familiarizarnos con esto, trabajar con la metodología BIM que nos van a brindar esta realidad virtual. Yo ahora al final de la presentación les voy a mostrar un video también que hicimos con BIMEX, que fue una herramienta que nombró Pablo también en la presentación de él. Y lo importante también de lo que es BIM es trabajar de esta forma, de una forma colaborativa, todos en un mismo modelo. Lo que pasa muchas veces en obra, termina habiendo muchas manos, por así decir, en los planos, donde uno no sabe cuál es la versión final, y esto es clave. Y como una método constructivo que nosotros buscamos fomentar también es la construcción industrializada. En pantalla marqué dos ejemplos de una vivienda que puede ser en steel frame y arquitectura modular. Uno puede trabajar con estos modelos, entonces también gran parte del trabajo lo pueden hacer en las fábricas, y después llevarlo a montar, por ejemplo, pueden ser la perfilería cortada a medida, se disminuye también todo lo que serían tiempos en la obra.
después también disminuye muchísimo el impacto ambiental, tiene muchísimas mejoras esta construcción industrializada, y también va de la mano de la digitalización, ya que uno va a poder trabajar de una forma más correcta cada uno de los productos, de los paneles que van a ir incorporando. Este es un breve resumen, y ahora sí volcándonos a lo que sería la empresa Knauf como proveedora de materiales de la construcción, sobre todo de los productos que les mencioné anteriormente, cómo fue incorporando al BIM. Desde antes del 2010 ya empezó en Alemania, donde era la casa matriz, y fíjense que año a año lo fuimos incorporando en los distintos países, hasta que en el 2016, bueno, está acá en Argentina, y como comentaban al principio que había gente de Brasil, en Brasil también tienen las bibliotecas BIM, de Knauf, y bueno, en el 2020 también se lanzó ahora en julio las de Colombia, por si hay alguien de Colombia también trabajando, en la presentación, perdón, trabajando con BIM. Pero lo importante, y como bien hay gente de distintos países, es que la biblioteca sea verificada por el fabricante, y por el fabricante también nacional. Nosotros estamos en Argentina y tenemos ciertas normativas, tenemos un código, tenemos información de la planta, ciertas normas de producción de la planta, que nosotros lo vamos a incorporar todo en el objeto. Ahora les voy a mostrar la información que nosotros incorporamos. Entonces, no es lo mismo un aislamiento acústico que nosotros podamos ensayar, por ejemplo, en el INTI o en el LAL, donde vamos a tener el valor, y la producción de esa placa de yeso a nivel nacional, que yo incorpore un objeto puede ser de Alemania, donde ya el calibre de la perfilería es distinta, la placa es de producción alemana, entonces una de las características y la información que va a tener es el dato del fabricante. Y si yo me quiero contactar con Knauf Alemania, y yo tengo el productor nacional que también tiene mi objeto BIM y vende y comercializa los objetos de acá, es mejor contactarnos con Knauf Argentina. Entonces, de esa forma es la importancia que cada fabricante pueda desarrollar la información de sus objetos. Nosotros en Knauf tenemos desarrollada la biblioteca de ArchiCAD, que ahora les voy a mostrar cómo la pueden descargar, y a la vez algo que es importante es poder determinar la calidad del objeto en relación a la información que le queremos volcar. Esto lo mencionaba al principio, ver si uno quiere trabajar con mayor información para realizar cómputos, si simplemente quiere tener una visualización de objetos, una visualización del modelo en 3D para generar mejoras de visualización para el cliente, es poder identificar qué tipo de objeto voy a necesitar para no sobrecargar tampoco de información al modelo. Entonces eso también es un trabajo previo que se deberá hacer antes de empezar a generar el modelo para marcar ciertas pautas en el desarrollo del mismo. Como les mencionaba en la línea del tiempo, a nivel mundial acá van a ver todos los países en donde tenemos las bibliotecas BIM, y al estar en varios países, nosotros vamos a descargar la biblioteca desde la página web de Knauf de cada uno de los países. Así que si entran en la página web de Alemania, en la página web de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Colombia, por ejemplo, van a descargar la biblioteca de cada uno de los países. Hoy en día nosotros podemos estar acá, ya con todo el trabajo que estuvimos haciendo en este último tiempo desde nuestras casas de forma remota, tranquilamente podemos estar trabajando en un proyecto en Alemania. Entonces ahí, aunque ustedes estén acá en Argentina, descárguense la biblioteca de Alemania para poder utilizar el objeto, en el país donde se va después a implantar el proyecto, para que tengan la posibilidad de contactarse con los distribuidores locales. A la vez, estamos en distintas plataformas, en BIMetic y BIMobject, por ejemplo, pero no están las bibliotecas de Argentina. Así que si quieren descargar bibliotecas de otros países, quieren utilizar otros productos, descárguenlos, pero hay muchísimos productos que van a encontrar acá que no son los que comercializamos acá. Hay algunos que sí importamos, porque hay producción nacional, pero también de importación, y esto es un poco también lo que les quiero mostrar, que van a encontrar productos y biblioteca de Knauf en BIMetica, en BIMobject puntualmente, pero bueno, fíjense bien dónde van a implantar el proyecto. En lo que refiere a la biblioteca de ArchiCAD, la pueden descargar de la parte de la página web de Knauf, servicios, van a la parte de BIM, y ahí descargan la biblioteca. Nosotros acá trabajamos con la construcción en seco, por un lado, donde vamos a tener ciertas características de cada uno de los sistemas.
Como resumen les muestro en pantalla, tenemos ciertos tabiques, cielos rasos, revestimientos, donde por ejemplo en los tabiques van a cumplir una altura máxima. O sea, nosotros si están diseñando un hall de acceso y tienen que llegar a los 4 metros de altura, no podemos nunca incorporar un tabique con una placa de cada lado, porque la resistencia que tiene el tabique no lo va a permitir, vamos a tener que ya generar un doble emplacado o cambiar también la otra posibilidad de cambiar el calibre de la perfilería. Entonces esto es parte de la información importante que uno va a tener volcada en el objeto, y esto va a ser lo verificado por el fabricante también. Después vamos a ver, nosotros trabajamos con un cielo raso puntual, donde cada sistema tiene distintos accesorios, como es una varilla, un anclaje, cada una de estas piezas están diseñadas, entonces uno lo va a poder interpretar de una forma mejor en un objeto 3D, y a la vez también va a poder realizar el cómputo del mismo, como decía José Luis al principio. Todo lo que son los productos Knauf también tienen la ventaja de contar con distintas propiedades, y también los hemos ensayado, como les comenté, y esa información la vamos a tener. Vamos a tener el tema del ensayo a la resistencia al fuego, de un paquete, por ejemplo, de un sistema de tabiques, donde vamos a tener 60, 90, 120 minutos, ensayados en el laboratorio en el INTI. Después también vamos a tener ensayos, datos de resistencia mecánica, como por ejemplo una placa Diamant que resiste a los golpes, tenemos ese ensayo y lo podemos incorporar como dato de información. También en los datos de aislamiento acústico de los distintos laboratorios donde lo hemos ensayado a nivel nacional, y cada uno de los productos va a tener información. Y esa información es la que el proveedor le va a tener que incorporar en los objetos que le van a estar brindando. Esta es una tabla que nosotros la tenemos en nuestro manual de instalación, donde tenemos los distintos tipos de tabiques, y vamos a ver que acá tenemos atributos de altura máxima, que les mostré al principio, de aislación acústica, de resistencia al fuego, y todos estos datos son los que el fabricante fue incorporando en los objetos. Y la visualización en el software Archicad es de esta forma. Ustedes si se descargan la biblioteca van a tener, por ejemplo, una placa verde, que ya a simple vista uno puede visualizar que es una placa de resistencia a la humedad, una placa de color cian, una placa estándar. También tenemos el objeto del revoque en Archicad para que lo quieran incorporar, por ejemplo, en una pared de ladrillos, y la visualización de un objeto, de un proyecto, que no es lo mismo visualizarlo en 2D que así ya directamente en 3D. También tenemos desarrollado todo lo que son los cielos rasos, acá tenemos el revoque, y este es el sistema de cielo raso que les comentaba, donde tenemos cada una de las piezas, el F47, que es este perfil que está en color verde, tenemos el primario y el secundario donde se atornillan las placas, las varillas, toda la información esta la tenemos acá volcada. Y después en las tablas van a ver que vamos a tener el cómputo del sistema, lo que cada tabique va a consumir de materiales, y después también tenemos el valor de aislamiento acústico, resistencia al fuego, el peso del sistema, que son datos que ustedes van a poder incorporar para hacer distintos tipos de desarrollo. Acá tienen cada una de las piezas, con la información, con el nombre de cada uno, las dimensiones también. Y la forma de cargar los archivos, nuestra biblioteca actual de Archicad se carga van al administrador de atributos, donde ustedes van a poder cargar los distintos tipos de compuestos, materiales. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, por ejemplo, cargar los materiales, van a la solapa de materiales, y ahí van a poder pasar y agregar a su proyecto, por ejemplo, la placa de yeso RH, la placa estándar, y en cada uno van a poder encontrar las propiedades de los mismos. Lo mismo pasa con los compuestos, con el paquete, entonces tienen el W111, 112, el MP75, que es el revoque, y ustedes lo van a incorporar de la misma forma en sus proyectos. Y de esta forma van a poder tener los tabiques, y nosotros con la empresa Tecnoperfiles, la empresa también que desarrolló la biblioteca en Archicad, hacemos bastantes trabajos en conjunto, y este video puntualmente es una vivienda que realizamos con ellos, donde van a poder ver en Vimex, que nosotros exportamos nuestro proyecto en conjunto, que lo hicimos en Archicad junto con Tecnoperfiles, podemos exportar este modelo, y lo podemos ver desde el celular, desde la tablet mismo, o sea, entonces vas a una obra, y directamente ahí lo podemos visualizar. Y de esta forma, uno ya puede guardar distintos tipos de visualizaciones. Entonces, si quiero guardar una planta, un corte puntual, un 3D, una axonométrica puntual, lo puedo ir guardando,
Y después en vivo puedo ir navegando, veo la información de esa ventana, donde tengo cada uno de la información técnica que nos brinda los perfiles. Por ejemplo, en ese caso, ven acá tengo el tipo de ventana, la altura máxima, el ancho, el área de la superficie que abarca ese aventanamiento. Entonces, toda esa información la podemos tener en el momento en la obra con un celular. Lo mismo con los muros de Knauf, donde vamos a tener cada uno, y a la vez podemos hacer un recorrido directamente por la vivienda, por ejemplo, en este caso. Así que esa es la ventaja también de poder contar. En este caso, si esta vivienda se realizó con todos fabricantes nacionales que hayan desarrollado los objetos en BIM, nos va a brindar muchísima información y va a ser muy fácil también a la hora de poder pedir presupuestos, hacer comparativa de productos, por ejemplo, etc. Entonces, como conclusión, la parte que, para cerrar un poco lo que les quería comentar brevemente de los objetos y de la importancia de los proveedores, el tema de la digitalización, como bien comentaron anteriormente José Luis y Pablo también, va a brindar un ahorro económico y de tiempo y va a mejorar muchísimo la visualización. Fíjense en todo el trabajo que mostró Pablo, en toda la programación que estuvo haciendo, es muchísimo más fácil también para visualizarlo. Y la biblioteca verificada por el fabricante puntualmente es una ventaja, como les mostré en la última diapositiva, el video de BIMEX, van a poder sacar de forma instantánea y en el momento muchísima información que va a ser necesario y que va a estar verificado por el fabricante sin que nosotros tengamos que enviarles muchísimas hojas técnicas. En caso que sí lo necesiten sustentar, por ejemplo, yo les digo que ese tabique tiene 56 decibeles de aislamiento acústico, después me piden el ensayo y yo les mando el ensayo directamente, pero ustedes ya saben que ese paquete me va a cubrir eso. Los proyectos van a ser inteligentes, con muchísima información que les va a dar mucha facilidad para poder desarrollarlos en obra, y a nosotros como proveedores nos genera mucha interacción con los estudios, constructoras, podemos brindarle un asesoramiento diferencial y mucho mejor. Así que muchas gracias a todos, y cualquier consulta están mis datos, o bien se ponen en contacto con el colegio y ellos también tienen mis datos, así que quedo a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Soledad. Ahora tenía que continuar el arquitecto Sergio Bresi, que es consultor BIM, y además es nuestro profesor de Arquicad del Colegio de Arquitectos del Distrito 2. Sergio se quedó sin internet, se estuvo tratando de volver a conectar hace media hora, así que él lo que quería mostrar era un Power donde están los trabajos de los alumnos que fueron haciendo durante todo este año de pandemia, cómo en 10 clases han logrado plantas, cortes, vistas 3D, que es lo que han estado ustedes viendo en la charla de hoy. Como verán, ¿está Sergio? Acá estoy. Sí, Natalia, ya está conectada. Bueno, listo. Entonces te doy la palabra, disculpa, no sabía si habías vuelto a ingresar. Bueno, pude volver. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Lo mío quiero hacerlo muy rápido. Yo sé que estamos ya con 1 hora y media de charla y simplemente quería comentar un poco cómo son los cursos en CAPA. Son 2 cursos de Archicad de 20 horas cada uno. En el primer curso vemos las herramientas más importantes, o sea, cómo es la interfaz gráfica, vemos temas de niveles, vemos herramientas básicas como muros, librerías, ventanas, herramientas como trazar y referenciar. Podemos trabajar utilizando planos DWG desde AutoCAD, o trabajar desde cero en Archicad. Eso es una decisión que cada uno a veces cuando tiene que empezar a implementar o a pasar del CAD al BIM, los agarran a mitad de camino con proyectos encaminados. Entonces desde Archicad podemos importar el modelo en DWG y empezar a trabajarlo directamente y a levantarlo en Archicad sin mayor problema. En el módulo 2 es un módulo más avanzado donde vemos materiales, vemos cómo generar los terrenos, vemos herramientas especiales para hacer diseño de muros
digamos, más sofisticados. Vemos cómo realizar y cómo generar nuestro modelo BIMX. Hay un tema muy interesante que tiene Archicad, que son las fases de rehabilitación, donde, sobre todo, muy útil en reformas, donde nosotros vamos indicándole cuáles son los elementos que están existentes, cuáles los que vamos a demoler, cuál va a ser el estado planificado de la obra, y Archicad nos va mostrando a través de distintas visualizaciones, y esto es muy interesante para verlo con el cliente, ¿no? Obviamente trabajamos en 3D, visualizamos cortes, plantas, vistas, estructuras, ubicamos el proyecto geográficamente. Eso nos permite hacer estudio de asoleo, vemos algo de render, o sea, son dos cursos de 20 horas cada uno, bastante completos. Esto es básicamente, ustedes ya lo han visto, lo voy a pasar rápido, la interfaz, ¿sí? Cuáles son los elementos, las barras, dónde están las herramientas, dónde está el navegador, las herramientas de acceso rápido. Es un programa muy intuitivo, muy gráfico, está hecho por arquitectos y para arquitectos, eso se nota cuando uno lo usa. Acá hay algunos trabajos que han desarrollado los profesionales, los alumnos, que han tomado los distintos cursos. Algunos de estos proyectos los han hecho en el primer curso, otro al haber obtenido los 2 cursos. Son todos proyectos ejecutados durante los cursos y algunos después de los cursos que han tenido la gentileza los colegas de enviarnos para que se los podamos mostrar a ustedes. Bien, son todos proyectos de distintas escalas. Esto se logra, lo logramos realizar en estos 2 cursos que damos en el Canva. Acá está, por ejemplo, un ejemplo de los que yo les decía de las fases de rehabilitación. La primera imagen a la izquierda arriba es el estado existente, por ejemplo, de esa vivienda. A la derecha arriba, en amarillo, todos los elementos que se van a demoler o se van a retirar o van a ser cambiados de lugar. A la izquierda abajo los elementos en rojo, o sea, los nuevos, la nueva construcción que se va a incorporar. Y a la derecha, digamos, el estado planificado o la reforma propuesta. Entonces, cuando uno le muestra esto al cliente rápidamente, por más que no sea un erudito en la materia y sin necesidad de interpretar los planos, automáticamente se da cuenta de lo que uno le está proponiendo. O sea, es muy interesante no solo como herramienta de trabajo y de cómputo y de visualización para que nosotros podamos, digamos, modificar e ir generando nuestro diseño, sino como herramienta de venta para que el cliente vea lo que le vamos a hacer y que realmente interprete cuál es el trabajo, que ese trabajo tiene un costo, porque a veces el cliente nos suele pasar que piensa que la obra es menos de la que realmente va a ser, y esto nos ayuda a mostrarles cuál es la envergadura de la obra, ¿verdad? Bueno, nada, para terminar, ya lo dijo José Luis, también lo comentó Pablo, esto es un verdadero cambio de paradigma, ¿no? Del tablero al CAD y al BIM. Yo creo que el BIM, como nunca antes, ha logrado unir lo que es la arquitectura, la construcción, las ingenierías, las instalaciones, la gestión tanto de la obra como la gestión del mantenimiento. Nunca han estado realmente tan relacionadas como hoy, porque creo que ha logrado lo que en algún momento estuvo bastante separado, que es la creación intelectual y el desarrollo material de una obra de arquitectura, que como arquitectos sabemos que siempre van de la mano. El BIM realmente, como usuario y como profesor, nos hemos dado cuenta que nos ayuda muchísimo para eso. Y quiero terminar un poco con esta imagen, ¿no? Que, digamos, entiendo de que no nos tome esto demasiado ocupados como para no aceptar las mejoras.
No, acá tenemos a nuestro cavernícola de la izquierda que va con un invento realmente muy bueno. Yo eso lo asimilo a lo que hoy me parece que es el BIM, ¿no? No pensemos que estamos demasiado ocupados como para no meternos en el BIM. Creo que todos debemos intentarlo, porque realmente es una solución muy, muy buena, muy enriquecedora y nos va a cambiar la forma de trabajar. Gracias. Bueno, yo diría que pasemos directamente a las preguntas, así se sacan todas las dudas. Creo que es inevitable el cambio. No sé si se han dado cuenta la gran diferencia entre una línea y un objeto inteligente. Es decir, todo lo que se ha demostrado acá es todas las propiedades y los datos que tiene. Cuando Pablo mostraba en un corte cómo la etiqueta automáticamente indica qué es esa viga o qué es esa columna, es porque cuando se fue diseñando se le fue dando todos esos datos y esas características. Así que, Claudia, te dejo para que puedas comentar las preguntas. Ok. Sergio, ¿podrías dejar de compartir así nos vemos todos? La pantalla. Igual, de mientras voy haciendo alguna de las preguntas. El arquitecto Luciano Fortunato pregunta, gracias, Sergio. ¿Cuánto tiempo demora cambiar la metodología para un profesional independiente? José. Eso se lo voy a pasar, yo soy licenciado en marketing, se lo voy a pasar a Pablo. Ok. Bueno, esto es como aprender a pilotar un avión. ¿Cuántas horas de vuelo necesitas para ser un buen piloto? Básicamente. Es decir, nosotros con un curso como el que comenta que se está por hacer en el CAPBA, o los cursos que se hacen en el CAPBA, que son, si no me equivoco, 2 cursos de 20 horas, allí estás teniendo el aprendizaje del manejo de la herramienta. Pero luego la metodología de trabajo es aplicarla en el día a día y encontrarse todos los días con la problemática de cómo solucionarla, y cada nuevo problema que tenemos es un nuevo desafío en el que vamos solucionándolo. Es decir, si nosotros hacemos un curso y nos quedamos sin utilizarlo, sin utilizar la herramienta, no vamos a poder aplicar la metodología en el corto plazo. Yo creo, sinceramente, que con un curso como lo que comenta Sergio, que es bastante completo, tenés la herramienta para conducir un vehículo a 30 kilómetros por hora. Ahora, para realmente ser Uber, digamos, tenés que tener muchas horas sentado manejándolo. Y esas horas de vuelo, esas horas de estar utilizándolo, son las que te dan las capacidades. Pero además las capacidades te las va a dar cada necesidad que tengas. Es decir, depende del trabajo que hagas. Si querés ser consultor BIM y tenés que solucionar la ingeniería de aire acondicionado de una empresa que va a ser una bodega, y tenés que profundizar mucho en la herramienta en particular del sistema de aire acondicionado. Por lo tanto, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer mediciones de tanques de bodega, de los tanques donde ponen los vinos, y lo hicimos con fotogrametría. O sea, eso a mí no me lo enseñó nadie, lo desarrollé porque tuve esa necesidad en particular. Lo metimos en Grasshopper y medimos cada centímetro de altura del vino que iba llenando esa vasija, digamos, que eran 20.000 litros, ¿no? O sea, estamos hablando de una habitación. Esa necesidad no la tiene todo el mundo, surge, depende de los trabajos que tengas. Por lo tanto, la aplicación, en un mes podés estar trabajando en BIM, ¿sí? Ahora, de ahí en adelante, el grado de desarrollo que tengas va a depender muchísimo de cuánto te quieras correr de esa zona de confort en la que siempre estamos metidos. Ok, gracias.
El arquitecto César Vilches pregunta, ¿cómo se capacita a los subcontratistas que les cuesta mucho adaptarse a esta metodología para trabajar en forma colaborativa? Pablo o Sergio. Diego. Bueno, a hostias, a latigazos. No, mira, hay una cosa que es muy interesante, que es cuando vas a la obra con el celular en la mano o una tablet y les mostrás, en vez de mostrarle un plano, los metés adentro del edificio, la estructura, les mostrás en BIMEX cómo es esa estructura que tienen que construir, y no te vuelven a pedir un plano en la vida. Te dicen, arquitecto, muéstreme ahí en el teléfono la aplicación esa que tiene usted, así lo vemos, porque es tan fantástico el sistema, es tan natural para la persona visualizarlo en 3 dimensiones y con toda la información y documentación en un celular que absolutamente todo el mundo maneja, desde el peón de la obra hasta el director técnico, absolutamente todo el mundo tiene un smartphone, y que cada uno de ellos puede tener la obra en su teléfono, en su mano, en su bolsillo, que al final capacitarlos es mucho más fácil de lo que uno cree. Por supuesto, esa es la capacitación de ese tipo. Después tenemos el que hace el proyecto de ingeniería o el que hace el proyecto de las instalaciones. Ese es más difícil porque ese es profesional y es más cabeza dura. Entonces, cambiarle la manera de pensar a esa persona en realidad es también traerlo a la oficina, mostrarle los proyectos, decirle que estaría bueno que ellos estuvieran metiéndose en el tema y al final uno termina colaborando con aquellos que se prenden y los que no se prenden se empiezan a quedar afuera. Entonces ahí empiezan a darse cuenta de que tienen que comenzar a meterse en este mundo. Ok, gracias. Bueno, Luciano pregunta, ¿el cómputo va a depender de cuánta biblioteca carguemos? Sole. No. El cómputo va a depender de lo que modelemos. Si nosotros modelamos con muros genéricos, digamos, un muro que tiene 20 centímetros de espesor y está conformado solo por material ladrillo, material hormigón, yo voy a poder computar el volumen de ese muro. Pero si yo a ese muro, a su vez, le pongo la información de cuántos ladrillos van por metro cuadrado, yo solamente tengo que modelar con ese muro, con esa información, y solo con modelarlo puedo obtener ese cómputo. Es decir, todo aquello que esté modelado es computable. Lo que es 2D no existe directamente. Líneas, hatch, polilíneas, esas cosas directamente no las toma Archicad, por lo tanto no me sirve para cómputo. Es decir, lo que se modela, lo que se ve en el 3D es absolutamente cuantificable. Además, es cuantificable el metadato que se le agrega como propiedades a los objetos. Ahí Soledad contaba de, por ejemplo, los decibeles de las placas de Nauf, y eso es simplemente un dato que está colocado dentro del objeto arquitectónico. En este caso, el objeto de Soledad ya viene incorporado, el objeto de Nauf, perdón, que contaba Soledad, ya viene incorporado. Ahora, ¿nosotros podemos incorporárselo? Sí, nosotros podemos incorporar el K de la aislación térmica, podemos incorporar cuánto es el tiempo ignífugo, etcétera. Inclusive podemos poner fórmulas matemáticas dentro de esas propiedades para que nos calcule, por ejemplo, de manera sencilla, no solamente la iluminación, sino que nos calcule dividiendo por 2 esa iluminación de una ventana, que lo divida que nos diga cuánto es la ventilación de un ambiente. Por lo tanto, yo puedo sacar la famosa planilla de iluminación y ventilación de manera automática para poner el plano municipal. Ok, gracias. Ahora la arquitecta Daniela pregunta, en relación al Revit, ¿qué diferencia hay? ¿Es más complejo, más sencillo? Bueno, yo voy a hablar, si bien yo creo que los arquitectos la tienen clarísima, voy a hablar un poco de mi experiencia en la parte comercial y fundamentalmente lo que
tienen que tener en cuenta que ArchiCAD en el año 80 y pico creó el primer BIM en el mundo a partir de un ingeniero húngaro, en ese momento Hungría, ¿sí? Estaba en la cortina de hierro, ¿no? Estaba en la órbita de los países aliados con la Unión Soviética, todavía no había caído el muro, y había una exposición, antes de la exposición, el gobierno húngaro le solicitó, como esos gobiernos eran bastante férreos, le solicitó a este ingeniero 3 meses para terminar una usina nuclear, con lo cual él, en su afán de llegar a tiempo y viendo que uno de los problemas principales eran las cañerías por el tema del agua pesada que trae el tema de una usina, está lleno de cañerías, se le ocurrió crear un lenguaje de programación, GL, que es el que después generó todo esto y pudo terminar a tiempo. Tal fue el éxito de su proyecto que al año siguiente en Alemania, inclusive en la parte que no era oriental, sino la parte del occidente, lo invitan a una exposición de la construcción y no tenía recursos esta gente, ¿no? Y pidió ayuda a Bill Gates. Bill Gates no se la dio por un tema de ideología, y ¿quién se la termina dando? Steve Jobs. Steve Jobs le cede computadoras Lisa en honor a una hija que después él reconoce, y gracias a eso pueden estar en esa feria y son realmente, empieza ahí el BIM concretamente. Tal es el agradecimiento a Steve Jobs que hoy las oficinas centrales de Graphisoft en Hungría tienen una gran estatua de Steve Jobs. Lo que les estoy diciendo, que si uno de alguna manera intuitivamente nos asocia con Apple, con Mac, después vino Windows, se está dando cuenta que esta es una empresa innovadora que apuesta permanentemente y con una gran cercanía con el cliente. El ArchiCAD 24, como bien lo dijo Pablo y Sergio, crea un antes y un después. Está creando, elevó el estándar al unir la arquitectura con la ingeniería en un solo modelo virtual. Eso es lo que les quiero. Y aparte, una cosa que nos diferencia y que eso se da en los jóvenes estudiantes, como fue creado por arquitectos para arquitectos, es muy intuitivo la curva de aprendizaje y además es más económico. Ok, gracias. Ya no hay más preguntas, Natalia. Bien, bueno, antes que nada agradecerle a todos los presentes por participar, a toda la gente de Graphisoft, la verdad que fue excelente la charla, estoy muy contenta. Espero que se hayan dado cuenta de no seguir con la rueda cuadrada y avanzar por la redonda, como mostró Sergio. Y bueno, vamos a seguir dando este tipo de charlas. El 12 de noviembre hay otra charla sobre BIM. La idea es desde el colegio, yo como representante o integrante en parte de la comisión de formación y de la comisión de cursos, invitarlos a consultarme todo lo que necesiten. Bueno, ustedes ya tienen mi mail, mi teléfono, muchos ya me conocen, por lo tanto, estamos dispuestos desde el colegio, lo que más queremos es poder formarlos en estas nuevas tecnologías para el diseño y el desarrollo de sus proyectos. Así que yo les agradezco mucho a Pablo, a José Luis, a Soledad y a Sergio. Sergio está arrancando cursos de ArchiCAD la semana que viene, así que la gente que me quiera consultar por los horarios no tiene más que mandarme un WhatsApp o escribirme un mail. Así que les agradezco muchísimo. Y bueno, damos por finalizada esta charla. ¿Vos, José Luis, querés decir algo más? No, simplemente saludarlos a Natacha, que realmente Natacha es súper colaborativa. La primera charla fue una primera experiencia que tuvimos cuando todos recién arrancábamos, parece hace 1.000.000 de años, ¿te acordás, Natacha? Y arrancábamos con esta herramienta y todos la estamos conociendo, así que nos mandamos todos los errores de mi lado, del lado de ella, todos los posibles. Hoy viendo
lo impecable que estuvo la charla, realmente estoy contento, pero porque todo el mundo está evolucionando y que nos hemos adaptado, inclusive las maestras, todo a esta nueva tecnología. Así que bienvenidos al mundo digital. Bueno, muchísimas Natacha. gracias a todos. Y sí, ¿quién me habló? Yo, Sergio. Quería, digamos, darle una respuesta a la persona que preguntó sobre Archicad y Revit. Digamos, si alguien me pregunta a mí, o alguien pregunta cuál es el mejor software, yo lo que le contestaría es que el mejor software es aquel que uno sepa manejar. Para mí ninguno se compara con la facilidad, con la amigabilidad que tiene Archicad. Digamos, yo creo que es la mejor, que integra todas las posibilidades. Como ya dijimos, es un software que está hecho por arquitectos, para arquitectos, donde el flujo de trabajo es muy amigable y además con el trabajo remoto. Yo, bueno, parte de la charla estuve desconectado por un tema técnico, pero creo que ya lo comentaron. Así que yo creo que es un software que realmente se aprende y uno lo empieza a amar a medida que lo empieza a usar, como decía recién Pablo, ¿no? Con los kilómetros recorridos es cuando uno le empieza a sentir más el gusto. O sea, hay que salir del estado de comodidad y tenemos que cambiar la rueda cuadrada por la redonda. Me parece que pasa por ahí. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos los participantes y a los disertantes, totalmente agradecidas por el nivel de la charla. Bueno.